Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Gente que nos acompaña desde el Zoom, donde tenemos el enorme placer de verlo al querido profesor Tiago Romano, que es infaltable, y la querida profesora doctora Tania Mota de Oliveira, que también está siempre presente en los eventos. Yo creo que si no están presentes ellos, no hacemos el evento directamente. Bueno, hoy tengo un honor y una alegría enormes en la presentación de una conferencista que realmente hay que aprovechar. Buen día, querido profesor Olaza Pallero, venga, acompañen. Que hay que aprovechar cada palabra que nos diga. La profesora doctora, como con orgullo lo dice en su presentación, doctora de la Universidad de Buenos Aires, profesora de la muy prestigiosa Universidad Militar de Nueva Granada, o sea, de Colombia, eh, y su tesis doctoral, que aprobó con altísima calificación, es una tesis en el campo enormemente fructífero del bioderecho. Del bioderecho. Yo me acuerdo, profesora María Margarita Tirado Álvarez, yo me acuerdo hace bastantes, muchos años. Es triste esto porque uno es viejo y lo tiene que reconocer, no hay nada raro en eso, pero hace muchísimos años, cuando hablábamos de bioderecho, yo publiqué un libro que se llamaba Bioderechos, ¿no? Y en aquella época la gente me decía, pero un neologismo. En realidad la palabra no la había ni remotamente inventado yo. Y la primera vez que vi el concepto este fue en un trabajo que vi en Canadá, que se llamaba Les Biodroits. Canadá francés se llamaba Les Biodroits. En plural, no bioderecho como una rama del derecho, sino los bioderechos, ¿no? Como derechos subjetivos particulares. En lo personal, siempre me gustó la expresión de derechos existenciales como un conjunto más abarcador que los bioderechos en sí, pero que contempla a aquellas prerrogativas que involucran el proyecto existencial del ser humano en su magnitud más profunda. Uno de mis maestros, siempre recordado, profesor doctor Santos y Fuentes, que Dios lo tenga en su gloria, él prefería la terminología que es más afincada, más tradicional de derechos personalísimos. Yo no discuto esa terminología, pero me gustan más derechos existenciales, pero la verdad es que pelearse por palabras muchas veces es perder el tiempo. Pero lo que es notable es que en algunos aspectos han sido las decisiones médicas las que han llevado a replantearse muchos aspectos de la consideración jurídica del dominio de los seres humanos sobre diferentes instancias muy trascendentales de su propia vida. Por ejemplo, las niñas y los niños, las personas con alguna patología mental, las personas muy ancianas, porque cuando se trata de decidir sobre
terapias. Aceptar o no aceptar una terapia, escoger entre diferentes terapias que tienen efectos distintos y que tienen también propuestas distintas, pronósticos distintos. La verdad es que existe esa tensión de decir, ¿le vamos a aplicar esto en contra de su voluntad? Me ha tocado un privilegio entre los que me han tocado en la vida de haber sido abogado de consulta permanente de la Asociación Argentina de los Testigos de Jehová durante muchos años y haber tenido que participar directa o indirectamente en varios casos en los cuales se pretendía imponer transfusiones de sangre a personas que por sus creencias religiosas no aceptan la transfusión de sangre. Y me tocó explicar a juezas y jueces que me decían cosas disparatadas como que los testigos de Jehová eran gente suicida y explicarles que los testigos de Jehová pretenden vivir según la Biblia y que la Biblia rechaza el suicidio y que por lo tanto los testigos de Jehová de suicidas no tienen absolutamente nada, aman la vida. Yo fui muchas veces durante aquellos años a almorzar al Betel, allí donde viven los testigos de Jehová que están consagrados, y por Dios cómo se come y cómo se bebe. Ni hablemos, que los testigos de Jehová no son mormones, ¿eh? Le dan al vino y al licorcito y todo. Sí, ¿qué? Ah, no, que no toman vino. ¿Qué le va a hacer? Usted porque es abstemio, problema suyo. Pero los testigos de Jehová aman la vida. Lo que sucede es que ellos en la Biblia entienden que las transfusiones de sangre no están permitidas. Me he encontrado con jueces y juezas que me armaban discusiones teológicas sobre si los testigos de Jehová interpretaban bien la Biblia o mal la Biblia, que en una oportunidad a una señora jueza muy respetable le dije, doctora, ni usted ni yo tenemos formación teológica. En la Facultad de Derecho, ni usted ni yo hemos tenido una formación teológica, porque aparte ella era egresada de una universidad pública también, no de una universidad católica que por ahí, o protestante, que por ahí tenían una formación teológica. Pero ni usted ni yo tenemos formación. Es ridículo que estemos discutiendo si los testigos de Jehová tienen una religión correcta o no. Es ridículo. Capaz que la religión correcta es la religión de los polinesios, como en aquel extraordinario vídeo del grupo Porta dos Fundos de Brasil, Deus é Polinesio, ¿no? Quizás el verdadero Dios es el polinesio, quizás los que tienen razón sean los musulmanes, quizás sean los evangélicos, quizás sean los judíos, pero no importa eso en un expediente judicial. ¿Cómo vamos a estar discutiendo qué religión es la verdadera? ¿En dónde estamos? ¿En la España de los reyes católicos? ¿De Felipe II? ¿De Torquemada? ¿Dónde estamos? ¿O estamos, bueno, en esa época, siglo XX todavía, estamos en el siglo XX, ahora estamos en el XXI? Pero estas cosas empezaron a traer, por ejemplo, en Argentina, el primer fallo líder que trajo el tema de la vieja doctrina que en Estados Unidos se había iniciado en la Corte Suprema del Estado de New York bajo la inspiración del gran juez Benjamin Cardoso, eh, que establecía que una persona cuerda y en buen estado de salud mental tiene el derecho de resolver qué tratamiento seguir o no seguir. En Argentina,
el fallo que introdujo esto, que fue el fallo Bamondes, de la Corte Suprema, fue en un caso de un testigo de Jehová, Marcelo Bamondes de Tierra del Fuego, una persona maravillosa, que no quería recibir una transfusión de sangre en Ushuaia. Y le dijeron, si usted no recibe la sangre, se muere y queremos salvarle la vida, porque ta, 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 ta. ¿Vos sabés que Marcelo Bamondes hubo que sacarlo del hospital en el que estaba, tipo Misión Imposible? Chin, chin, chirin, chin, chin, chirin. Se murió Lalo Schifrin, pobre, el otro día. Eh, Hubo que sacarlo clandestinamente del hospital para pasarlo a otro hospital donde le ofrecían un tratamiento hematopoyético diferente. Y Marcelo, hasta la última noticia que tengo, han pasado muchos años desde el fallo Bamondes, y Marcelo anda ahí muy feliz por Tierra del Fuego, muy feliz los 2 días al año que tienen sol en Ushuaia, muy feliz anda por ahí y sigue vivo, y no le hicieron una transfusión de sangre. Y yo me acuerdo siempre cuando atendí a un señor de La Plata, un músico de la orquesta del Teatro Argentino de La Plata, uno de los teatros más importantes de Argentina y de Sudamérica, que un hombre abuelo, un hombre muy respetado, muy querido, un hombre mayor, eh, una persona que estaba en pleno dominio de sus facultades mentales y no cabe la menor duda de eso, y que a los médicos se les ocurrió que si no le hacían la transfusión de sangre se moría, y lo ataron, y vinieron policías para hacerle la transfusión de sangre. ¿Y sabés lo que me decía este hombre en mi escritorio? Doctor, a mí me violaron. Decía, a mí me violaron. Yo sé lo que es, me decía, sufrir una violación, porque a mí me violan. Y luego el tema chiquitos, de los chiquitos. Me tocó, desgraciadamente, vivirlo muy de cerca cuando mi hijo de 14 años se enfermó de cáncer, murió a los 15, y nosotros, con mi querida compañera, la decisión que tomamos inmediatamente fue, en esta batalla, en esta guerra, el general es Rick. Nosotros somos sus humildes lugartenientes, pero el general es él. Tenía 14 años y nosotros respetamos todas las decisiones que él tomó. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos perfectamente que él tenía la claridad mental suficiente como para decidir en su propia vida qué terapias iba a aceptar, qué terapias le parecían excesivas, y él mismo le pidió al médico que lo durmiera para siempre. Él mismo se lo pidió al médico y nosotros lo respetamos, porque el sufrimiento en el que estaba era insoportable y las perspectivas no existían. Entonces, entonces, las decisiones médicas, los actos existenciales, los actos personalísimos de Cifuentes, nos plantean como pocos desafíos del derecho la profundidad en la cual lo jurídico entronca con la humanidad, con el fenómeno maravilloso, único hasta donde sabemos en el universo, de la existencia. Qué suerte que hoy vamos a aprender mucho sobre esto desde la experiencia colombiana y bajo el liderazgo de la querida profesora
María Margarita Tirado Álvarez, a quien le paso sin más la palabra. Adelante. Un saludo para todos, para todas, para quienes nos ven, nos acompañan, nos escuchan, nos escucharán. Del listado de bienes, apegos, tesoros, angustias, amores que tenemos los seres humanos, son pocos aquellos que hacen parte, que están muy cerquita del corazón, es decir, que tienen un especial valor para cada cual. Y la salud es uno de ellos. Especialmente después de la experiencia del COVID. Todos de alguna manera lo vivimos o fuimos testigos. Y es precisamente a raíz de ese apego, amor, angustia, atesoramiento que tenemos por la salud, que como institución ha cobrado una relevancia importantísima, no solo en Colombia, en Latinoamérica, en Occidente, en Oriente, en el mundo entero. Y eso ha llevado a que la salud cobre especial importancia, no solo en la medicina, no solo en la psicología, por supuesto en el derecho, pero no solo en el derecho en general o en el derecho penal, también en el derecho civil, en el derecho constitucional. Y además de esa relevancia, todo cambio, toda idea disruptiva trae problemas y los jurídicos no son la excepción, porque para bien o para mal, los abogados estamos en todas partes. Y más aún cuando cruza una especie de subproblemas que da lugar a un escenario aún más complejo. En Colombia ha sucedido, nosotros por fortuna, esto es una postura muy personal, contamos con una corte constitucional en algunos años más afín o más abierta de ideas o de pensamiento que otros, pero en general una corte constitucional que se ha atrevido a plantear ideas nuevas, se ha atrevido a cruzar figuras que no se consideraban compatibles. Y este es un poco el caso que les vengo a hablar. En Colombia, lo que tiene que ver con el derecho a morir dignamente ha sido de construcción jurisprudencial, porque el Congreso de la República ha dejado caer 18 proyectos de ley, el último hace un mes. Yo tuve la oportunidad de participar en él y eso llevó a que cualquier decisión que tenga que ver con derecho a morir dignamente, no solo eutanasia, es importante aclarar que derecho a morir dignamente no es sinónimo de eutanasia. La eutanasia es una forma clínica de las distintas que hay para materializar el derecho a morir dignamente. El caso es que es de construcción jurisprudencial en Colombia. A su vez, lo que tiene que ver con la discapacidad, que es un término replanteado también en nuestra nación, especialmente desde el año 2019, ha sido esencialmente, aunque tiene una base jurídica, un abordaje jurídico, también ha sido mucho de construcción jurisprudencial. Y no podemos decir nada diferente de figuras como el consentimiento sustituto y más aún cuando se cruza con algo tan sensible como los niños, niñas y adolescentes. Casos donde la salud de niños, niñas y adolescentes está comprometida, pero no solo la salud, su capacidad de decisión. En los mismos términos reales que nos duelen y que nos a veces indignan, como lo que menciona el profesor Ricardo. Yo les quiero hablar un poco de ese cruce de distintas figuras jurídicas, experiencias, intenciones, atrevimientos, retos, a propósito de una sentencia que aún está fresquita, recién salida del horno. Sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional Colombiana número 054 del 2025, que aborda esencialmente estos temas. La sentencia, a grandes rasgos, toca de manera bastante, con mayor profundidad uno que otros, pero al menos los toca, tópicos asociados al derecho a la muerte digna en menores de edad y retoma la verificación de requisitos para el procedimiento eutanásico en particular, porque la sentencia se enfoca en lo general, en el derecho a morir dignamente y en lo particular en la solicitud de eutanasia, que es un poco la que puede generar controversia en lo que tiene que ver con menores de edad. La regulación del derecho a morir dignamente en niños, niñas y adolescentes que en este momento está un poco en el limbo.
de cara a un cruce muy sensible que es el niño, niña y adolescente en situación de discapacidad. Quiero empezar con esta narrativa. Es una narrativa planteada o expresada proveniente de la madre del protagonista de nuestra historia, del protagonista de nuestra sentencia, Mateo. Su madre decía: el medicamento que actualmente se le suministra a mi hijo no le ha ayudado a aliviar su dolor, pues únicamente lo que ha hecho es prolongarlo, situación que ha perjudicado aún más la condición física de mi hijo menor de edad, quien diariamente grita de dolor, se queja constantemente e implora su muerte. Fuera de texto he señalado la expresión implora su muerte porque es vital al momento de comprender el alcance de la decisión de la Corte Constitucional. La toma de decisiones para la salud tiene una arista protocolaria formal, sea la toma de decisiones concomitante con el procedimiento clínico al cual se va a someter. Posiblemente todos hemos pasado por ello, el llamado consentimiento informado, que es inmediato al procedimiento y que de hecho a veces se cuestiona la forma de obtener el consentimiento, porque lo ideal es que haya un proceso de consentimiento informado. El médico, no la enfermera, no el vigilante de la clínica, no la secretaria, no la auxiliar. El médico se sienta con tiempo y paciencia con el paciente y le absuelve todas sus preguntas, le explica su diagnóstico, explica cuál es el pronóstico del diagnóstico, las medidas a adoptar y los caminos para elegir, respondiendo las preguntas con suficiencia, de suerte tal que ahí sí se le pasa el formato de consentimiento informado que pues se espera se suscriban. Eso es lo que dice la teoría. ¿Qué nos ha mostrado la práctica? Y no estoy hablando desde el derecho, es una práctica que inicia con la vivencia de cada cual, de manera directa o indirecta. La práctica que nos muestra que no siempre hay proceso de consentimiento informado, que si lo hay a veces es cortito, insuficiente, resultamos inclusive regañados por preguntar, por no entender, tratados como tontos, donde además de eso no podemos preguntar y a veces no podemos disentir de lo que el profesional en la salud nos explica. Pero además de eso sí contamos con la suerte de haber tenido ese mini proceso de consentimiento informado. Pero yo les pregunto, ¿cuántas veces les ha ocurrido que antes de un procedimiento de mayor o menor envergadura, más o menos invasivo para ustedes o para sus seres queridos, realmente lo que reciben es el formato, el documentito de consentimiento informado, donde si les va bien, les dejaron un espacio, unas líneas en blanco para poder medio diligenciar lo que entendieron, lo que quieren y lo que no? Pero ¿cuál es el peor de los casos? Que el formatito ya está completamente diligenciado, solo tiene unos espacios en blanco, como si fuera un cheque, para que pongas tu nombre y señales el sí o el no. Uno tiene que, o está obligado, porque necesita el procedimiento, a poner la X en la casilla del sí y firmar. Esa es cada vez más cercana a la realidad del procedimiento de consentimiento informado. Y estoy hablando de Ciudad Capital. Hablaba con mis estudiantes del grupo de civil y si bien somos de 5 naciones distintas, todos vivimos lo mismo. Así que es una situación que podría sentirse como generalizada. Y el proceso de consentimiento informado es el afortunado, porque yo estoy ahí y puedo decir quiero o no quiero, y bueno, la decisión buena o mala la tomé. El asunto está, por ejemplo, en las voluntades anticipadas. Los documentos de voluntad anticipada, directivas de voluntad anticipada, directivas médicas que funcionan en Colombia, funcionan en Argentina, en distintos países del mundo, son consentimientos informados que yo estoy rindiendo el día de hoy, pero que confío que más adelante se harán valer. No tengo más camino que confiar en aquellos a quienes les he
manifestado mi voluntad para que si yo no puedo hacerlo en el momento en que se necesite, que es la naturaleza real de la voluntad anticipada, hagan valer mi voluntad. Así que es un consentimiento informado proyectivo, un poco respaldado por la buena fe, por el cumplimiento de los deberes deontológicos del personal de salud, del espíritu guerrero de mis seres queridos que lo hagan valer y de la norma de turno. Y en mi caso, la sentencia constitucional de turno, que me lo permita. Las voluntades anticipadas se complican un poco. Elijo la postura que justifica esa complicación amparada en la protección, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, en este caso en particular, o personas que no pueden dar a entender su voluntad de la siguiente manera. En Colombia en particular, una voluntad anticipada, al igual que Argentina, puede ser suscrito por un mayor de edad. La mayoría de edad, allá y acaso, el cumplimiento de los 18 años. ¿Es verdad? Es lo que suele ser así. Pero en Colombia, a diferencia de Argentina, los menores a partir de 14 años pueden suscribir una voluntad anticipada. Pueden hacerlo. Es producto de ese atrevimiento y de esa confianza de la Corte Constitucional que ha sido respaldada por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de su normativa interna, que es de orden nacional, resoluciones, y a veces por el legislador. Sin embargo, eso tiene un condicionante. La validez en Colombia de una voluntad anticipada suscrita por un menor de edad se mantendrá en el tiempo solo si ese menor de edad la ratifica una vez cumple la mayoría de edad. Pero si no la ratifica, no existe. Lo cual en la realidad es un problema, porque en la primera diapositiva donde estaba, en la primera filmina donde veían el nombre de las ideas que les quiero compartir, había varios logos. Uno de ellos es Observatorio Oral de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente Colombia. Yo hago parte, a mucho honor de la fundación, porque muchos de los casos que nos llegan podrían ser las luchas internas entre familia, jueces y médicos podrían ser evitadas si un paciente hubiera suscrito una sencilla voluntad anticipada. Toda una batalla, todo un dolor, toda una revictimización de una familia que sufre podría ser evitada por una voluntad anticipada. Sin embargo, si el menor de edad no la refrenda cuando es mayor de edad, ocurre el mismo problema. Es como si no lo hubieran suscrito. Lo único que tiene la familia es dado que no tiene valor jurídico en el ordenamiento colombiano, la voluntad anticipada suscrita siendo menor de edad para hacerla efectiva cuando era mayor de edad, al menos es una luz para la familia, en el sentido de interpretar los valores, los criterios, las intenciones del ser querido que ya no puede expresar su voluntad. Ese es un elemento positivo de la posibilidad que tienen los menores de edad de suscribir la voluntad anticipada. En Colombia, como en Argentina, que reitero, solo vale la voluntad anticipada cuando se suscribe por un mayor de edad, tiene una serie de formalidades. Colombia también ha tenido una historia. Inicialmente en Colombia solo era válida la voluntad anticipada que se suscribía por escrito y tenía que rendirse ante notario público allá, lo que sería un escribano público acá. Estaba definido ese requisito, esa protocolización por una resolución del Ministerio de Salud y Protección Social que tiene un valor de norma interna, pero revestía en la realidad nuevamente, a veces la realidad nos estrella a los abogados y al legislador, nos daba cuenta de una dificultad enorme. Ustedes se imaginan un paciente que no puede trasladarse por sus propios medios, tener que ir hasta la oficina del notario público para protocolizar un papelito y dar fe de la existencia de unas firmas. Pero aún más, se revictimiza al paciente en el siguiente sentido. Porque, ¿cuál era la respuesta de los notarios públicos en ese entonces? Pero, ¿por qué se queja este paciente? Fácil, yo voy hasta su domicilio, pero le cobro. El costo de domicilio cuesta. Entonces, imagínense lo difícil que era para un paciente
y su familia, que no solo debe lidiar con las vicisitudes de su diagnóstico, para además de eso, lidiar con las vicisitudes del sistema de salud, que ya todos conocemos porque los vivimos en nuestros países, y las vicisitudes de hacer valer una voluntad anticipada. Porque sin voluntad anticipada, los médicos, y eso ha sido un poco culpa de los abogados que optamos por demandarlos, hay médicos que aún optan por hacer lo que la buena o la lex artis indica, sin atreverse a ir más allá o, por supuesto, sin atreverse a hacer lo que su criterio ético les indica, pero que no está en la voluntad anticipada. En últimas, yo me salgo como médico, me salgo de la lex artis, solo si la voluntad anticipada me lo permite. Y ha sido un poco culpa de nosotros los abogados, que en tiempos de antaño o en décadas pasadas, al menos en Colombia, si veíamos un médico que de pronto recomendaba una adecuación de esfuerzo terapéutico que implicaba tal vez acortar la vida del paciente que estaba sufriendo y que estaba sometido a terapias que no le reportaban ningún bien y por el contrario mucho mal, resultaba demandado por no haber hecho todo lo que se podía. Muchos médicos resultaron demandados efectivamente y condenados a millonarias indemnizaciones en mi país por hacer lo que su conciencia y sus principios éticos les decían. Así se saliera un poco de la tradición de la lex artis. Pero eso cambió. En el año 2018, esa dificultad de acudir ante la necesidad de acudir ante un notario público, como ya les mencioné, cambia porque la misma sociedad civil y las organizaciones sin ánimo de lucro como la Fundación por el Derecho a Morir Dignamente se pronunció y cambia la normativa. De suerte que ahora, para protocolizar la voluntad anticipada, hay 3 caminos. Que el paciente lo haga firmar por 2 testigos que no tengan ninguna relación patrimonial ni consanguínea, es decir, que el testigo no tenga interés en que el paciente muera, sea porque lo va a heredar o sea porque le debe una suma importante de dinero. Por ende, mis 2 amigos más cercanos, el vecino y el profesor Ricardo, podrían firmar en mi caso. E inclusive, la norma colombiana exige ahora que no solo sea por escrito, también puede ser por cualquier medio audiovisual e inclusive por lenguajes alternativos, por cualquier medio tecnológico. En pandemia se hizo viral, al menos a la fundación nos llegaban voluntades anticipadas por Zoom. Grababan la declaración y salía la imagen del paciente y de sus 2 testigos. Yo, María Margarita Tirado Álvarez, mayor de edad, manifiesto que esta es mi situación en pleno uso de mis facultades y en caso de encontrarme en esto, quiero tal o no quiero tal. Testigo 1, yo, fulanito de tal, mayor de edad, ratifico lo aquí manifestado y así. Esos videos serán válidos. Entonces, esa es la primera manera de protocolizar. Está al alcance de cualquiera. ¿Dónde está el asunto? En conseguir los 2 testigos, que si bien no tienen una obligación jurídica de hacer valer tu voluntad anticipada, se dice que tienen una obligación moral. Por eso suelen designarse amigos cercanos. Naturalmente, ¿a quién deberías designar? A tu familia, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, porque son quienes conocen tus valores y además de eso son quienes van a luchar por ti cuando no puedas. Pero la norma, previendo mala fe, ha cercenado esa posibilidad. ¿Qué sucede si no tengo esos 2 amigos o esos 2 vecinos? La norma da una segunda posibilidad de protocolización. Un poco más difícil, en mi experiencia, es un poco más compleja, pero existe, y es que el médico tratante firme tu voluntad anticipada como un testigo experto. No se requiere radicarlo o incorporarlo a la historia clínica, pero sería ideal para que la entidad prestadora de salud no se desentienda, pero la norma no lo pide. Ahora, supongamos que no tienes amigos que te firmen la voluntad anticipada, tu médico no te quiere o no está de acuerdo con firmar, estás solo en el mundo. Hay una tercera posibilidad. Puedes ir a la notaría y elevarlo a escritura pública.
y es completamente válido. Ya hay muchas más posibilidades. En Argentina la protocolización es un poco diferente. Debe registrarse por escrito ante escribano público, juzgados de primera instancia, que requerirá la presencia de 2 testigos. Independientemente de la mayor o menor dificultad de la protocolización, la toma de decisiones a través de un documento proyectivo es válido y la norma lo contempla. Ahora, de cara a la realidad, el año antepasado tuve la oportunidad de dar una charla, una conferencia sobre este tema no se me olvidan, eran 62 abogados. ¿Saben cuántos conocían de la existencia de las voluntades anticipadas? 6. Y eran civilistas porque conocían por la ley de apoyos y la voluntad de anticipada, por la ley de apoyo de voluntad anticipada y de cuidados paliativos. Recuerdo que de esos 6, 2 la conocían, no necesariamente por su quehacer jurídico, sino porque habían vivido experiencias en su casa, donde ellos decían, profesora Margarita, colegas míos, ¿no? Con mucha más experiencia. Si yo hubiera sabido esto que usted vino a narrarnos hoy, cuando mi mamá moría, la historia habría sido muy distinta, porque yo no viviría con la carga de la duda de saber si decidí lo que ella quería o no. Por un papelito, un simple papelito. Estas consideraciones se tienen en cuenta en la acción de tutela que les traigo a colación. La interpone una madre, Teresa, actuando como agente oficiosa de su hijo menor de edad, Mateo, contra la entidad prestadora de salud. En Colombia, desde el año 93, la gestión de los servicios en salud la llevan a cabo lo que llaman EPS, entidades promotoras de salud, a través de las clínicas, que son las que realmente prestan el servicio, o instituciones prestadoras de salud. En esta sentencia se abordan muchos tópicos, pero yo he elegido uno muy concreto, el más problemático. El consentimiento sustituto en el ejercicio del derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia en casos de menores de edad en situaciones de discapacidad cognitiva que pueden estar sufriendo intensos dolores provenientes de una enfermedad grave e incurable. Es un escenario nefasto. Si por sí mismo cada figura es un escenario difícil, el cruce de esas 6 variables es un escenario nefasto, un escenario que acaba con el cuidador, un escenario que transgrede y revictimiza a la víctima, un escenario que ata las manos del médico, que ata las manos también del juez, lo deja en el limbo, pero que lamentablemente, ¿quién al final paga, como dicen en Colombia, los platos rotos? El paciente y su familia. En este caso, un paciente menor de edad con dolor que como parte de las distintas terapias a las que se vio sometido, perdió su capacidad de racionamiento y de expresar su consentimiento de manera válida, de tener un proyecto de vida realizador, que ahora sabemos que es objeto de protección constitucional. Así que el escenario es terrible. Por eso es que quise traer esta sentencia para mostrar un puntito muy chiquitito, un grano minúsculo de arena en toda una inmensidad jurídica de incontables granos de arena. Estas precisiones previas las hago teniendo en cuenta el camino o el trasegar colombiano y argentino, porque son importantes al momento de entender por qué la Corte toma la decisión que toma. Y no con el ánimo de hacer spoiler o un adelanto, quiero contarles la decisión que toma la Corte. En este escenario tan difícil, tan complejo, la Corte niega la solicitud de eutanasia. Pero no la niega por nada. Por eso quiero contarles por qué la niega. Para poderles contar es importante entender esto. En salud, que es algo tan pegadito a nuestro corazón y que perderla es una fuente de un miedo inconmensurable, ha procurado el replanteamiento de distintos conceptos tradicionales. Uno de ellos fue la capacidad a la luz del derecho civil, que se entiende en nuestros, digamos que en términos generales, en nuestras legislaciones a partir de los 18 años.
pero como no todas las decisiones se toman a partir de los 18 años, sino los reto a prohibirle la salida a bailar a sus hijos de 16 años, o les reto a prohibir a sus hijos de 16 o 17 o 15 años que no jueguen videojuegos en lugar de sentarse a hacer los deberes escolares, se pueden dar cuenta que los seres humanos tomamos decisiones desde mucho antes de eso y no tiene nada que ver con la compra de una vivienda. Más probable tiene que ver con la compra de cerveza que la compra de una vivienda. Y es ahí donde en salud se nota. Por ello es que a raíz de estas experiencias y de la evolución histórico-jurídica de figuras como las que les menciono, en temas de salud, la capacidad civil ahora se habla en otros términos llamados competencia para la salud. Si ustedes le preguntan a su hija o a su hijo de 13 años si desea ser inyectado o no, les aseguro que estará en capacidad. Si le preguntan a su hijo de 15 años si desean rechazar un tratamiento o ser sometido a una sedación paliativa, les aseguro que, como en efecto lo vivió la familia del profesor Ricardo, esta es completamente capaz. Por ende, la capacidad en derecho civil se queda corta para responder los problemas, las situaciones en salud de los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que tienen una madurez especial, como sucedió con Ricky. Pero además de eso, en Colombia, como en Argentina, se adopta el modelo social de discapacidad en términos muy similares que responde a la siguiente premisa: nada sobre nosotros sin nosotros. No somos tontos, no somos personas por las que somos seres humanos y no somos seres sobre las que puedan tomar decisiones acerca de nuestra vida sin nosotros. Entonces, nada sobre nosotros sin nosotros. Y resultado de ello tenemos la Ley Especial de Apoyos colombiana, Ley 1996 del 2019, que desaparece, al menos como figura jurídica, el concepto de discapacidad. Se mantiene la figura de la discapacidad más desde lo clínico, pero no jurídico. Y Argentina no se queda atrás. Su sui generis, y muy admirado en mi sentir, porque es muy particular, Código Civil y Comercial, que es una clara muestra de la constitucionalización del derecho privado, también habla de la ley de los apoyos. ¿Qué son los apoyos? Es el tipo de asistencia que se presta a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Como si la persona con discapacidad tuviera una capacidad para la toma de decisiones, y solo hablo de la toma de decisiones incompleta, y se le prestara ese trocito que le falta para tomar decisiones como si tuviera plena capacidad en términos del derecho civil. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de voluntad y preferencias personales. Inclusive los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de necesidad particular de asistencia para la toma de decisiones tienen voluntad y tienen preferencias. Muchos diagnósticos en salud mental, otras considerados limitantes, incapacitantes, hoy día son absolutamente funcionales. ¿Cuántos abogados hay con síndrome de Down? ¿Cuántos juristas? ¿Cuántos participantes en la toma de decisiones de los países con distintos diagnósticos? Así que la discapacidad ya no es incapacitante. Por el contrario, es caracterizadora de una persona que ve las cosas de manera diferente. Y es donde se ha hablado de las neurodivergencias, por ejemplo. En Argentina, a raíz de los apoyos, se ha hablado de la necesidad de hacer ajustes razonables y apoyos técnicos. El ajuste razonable no lo deciden únicamente los padres. Al primero al que le van a preguntar si un apoyo o un ajuste es razonable es al que va a vivir el apoyo, al que va a vivir el ajuste, en la medida de su propio diagnóstico y su condición. Mientras que en Colombia se hablan un poco más de apoyos formales, pero por supuesto también se mantienen los ajustes razonables. Y traigo este párrafo que ven a la derecha,
en palabras de la Corte Constitucional, que resumen mucho lo que tiene que ver el fundamento de los apoyos y la nueva percepción de la otrora discapacidad que había, especialmente en lo que tiene que ver con salud, niños, niñas y adolescentes y muerte digna. Se tiene en cuenta prevalece la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico. Esa voluntad deberán responder siempre a la voluntad y preferencias de la persona titular del mismo. En los casos en los que aún después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles, no sea posible establecer la voluntad y preferencias de la persona de forma inequívoca, se usará el criterio de la mejor interpretación de la voluntad. Y esto quiero que lo guarden un poquito sobre su ceja, ya en el ático de su conciencia, porque lo vamos a necesitar en un ratito para entender por qué la Corte niega la petición aunque se sienta injusta. Se usará el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, del cual se establecerá con base en la trayectoria de vida de la persona, previas manifestaciones de la voluntad y preferencia en otros contextos, información con la que cuenten personas de confianza, la consideración de sus preferencias, gustos e historia conocida, nuevas tecnologías disponibles en el tiempo y cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto. Para poder tomar la decisión que la Corte toma, aborda distintas figuras, algunas, digamos que, no, cuestionable no es la palabra, digamos que pueden generar resquemores sobre los que no hay respuestas categóricas, en otra palabra, controversiales, porque muchas se han decidido a partir de las decisiones de la Corte, no a partir de las nominaciones del legislador, ni siquiera el Ministerio de Salud y Protección Social. Primera figura que tiene en cuenta, primer ingrediente en esta mezcla, en este arroz que resulta en la sentencia de la Corte. El consentimiento sustituto, que tiene como propósito manifestar válidamente las preferencias o intereses que expresaría la persona en caso de encontrarse en capacidad de expresarse. Pero es que no solo se habla del consentimiento sustituto, doctrinalmente en Colombia se ha hablado también del consentimiento subrogado. Y hay doctrinantes que mencionan, pero es lo mismo, no hay necesidad de separarlos, no inventen, Corte, no inventes, doctrina, no inventes. Pero la realidad en el día a día, en la toma de decisiones, en contextos de discapacidad, para niños, niñas y adolescentes especialmente, es que es importante distinguirlas. El consentimiento sustituto, que sí aparece en las sentencias de la Corte y en resoluciones del Ministerio de Educación, es una lectura de lo que manifestó esa persona o de lo que hubiera querido en virtud de su trayectoria, sus valores. En el caso de la sentencia, la madre incoa la posibilidad y solicita la posibilidad de que se le tenga en cuenta sustituir el consentimiento en su momento por su hijo, porque ella manifiesta que él dio su consentimiento. Pero además de eso, a lo largo de la sentencia, en el proceso probatorio no queda tan claro si él dio su consentimiento, pero sí queda muy claro que ella conocía lo que su hijo hubiera querido, o por lo menos intuía que podía interpretarlo. Por lo tanto, manifestaba que podía sustituir el consentimiento que tal vez su hijo expresamente no pudo dar. ¿Por qué? Por su condición de discapacidad. Habla también la Corte de las decisiones por sustitución en salud para muerte digna en casos de discapacidad de niños, niñas y adolescentes. Teniendo en cuenta 3 ítems. En el ámbito de los procedimientos médicos se debe reconocer la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad para tomar decisiones sin injerencias indebidas, lo que implica, primero, eliminar el enfoque de sustitución, que es una figura importantísima para comprender la ley de apoyos y la nueva concepción de la otrora discapacidad. Ya no se sustituye la voluntad de la persona, se interpreta. Ya no es la voluntad mía, la de como madre, pues seguramente con todo el amor del mundo, pero finalmente mi voluntad la que voy a imponer y transmitir al médico. No, yo no sustituyo la voluntad de mi hijo. Yo interpreto lo que sé que lo hubiera querido. Por lo tanto, ya no hay enfoque de sustitución en las decisiones. Y además de eso, en los casos en los que la persona con discapacidad, sea porque es menor de edad
o porque es adulto con algún diagnóstico comprometedor, se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad, es necesario aplicar el criterio de la mejor interpretación de la voluntad y de sus preferencias, y no lo que a juicio de un tercero podría ser el mejor interés de la persona. Esto que les señalé en color, en otro tono de color, es vital para entender la sentencia de la Corte después. A su vez, hay alguna mención entre líneas al consentimiento subrogado y apelo a las discusiones de la doctrina, al menos en Colombia. ¿Cómo distingo que para algunos es lo mismo, que buscan identificar el consentimiento subrogado al consentimiento sustituto? Pero realmente la Corte entre líneas da a entender que el consentimiento subrogado es aquel que proviene de una voluntad anticipada. Mi voluntad expresamente manifestada en un momento válido de mi vida, la subrogo en otro para que, en caso de ser necesario, la manifieste. Es mi transmisor o no el intérprete de mi voluntad, es el escriba de mi voluntad. Va a transmitir la voluntad tal como yo la manifesté en la voluntad anticipada. A diferencia del consentimiento sustituto, donde sí hay una interpretación en virtud de los valores, de mi carta de vida, de mis perspectivas, de pronto el proyecto de vida que yo en alguna vez manifesté. Y por último, y es una de las grandes conclusiones de la Corte, repito, estoy haciendo avances, me estoy saltando por ratitos al final, concluye una situación muy compleja que genera una notable inseguridad jurídica y es otra de las motivaciones de la negativa. Existe un vacío normativo con efectos trascendentales respecto de la viabilidad del consentimiento sustituto en el ámbito del derecho a morir dignamente. Y reitera los distintos exhortos jurisprudenciales al Congreso de la República para reglamentar. Jurisprudencialmente hay muchos antecedentes, solo los traje a título de mención de ilustración, no voy a ahondar en ellos. Sentencia, pero todas involucran o menores de edad o personas con discapacidad, situaciones de salud, consentimientos sustitutos y muerte digna. La sentencia de tutela 423 del 2007, donde Adriana buscaba solicitar la muerte digna para su hija discapacitada en términos de ese entonces de 24 años. La paciente fallece, por lo tanto, la Corte declara carencia actual de objeto por daño consumado, lo cual se repite en el 2017 para un menor en estado vegetativo, sobre la que se incoa una acción de tutela, acá acción de amparo, pero que finalmente la Corte analiza, pero no puede tomar una decisión categórica final porque el paciente muere. También declara carencia actual de objeto por daño consumado. Ya hubo daño, ¿qué puedes hacer? Ya solo tejer para el futuro. La sentencia T721 del 2017 para personas en estado vegetativo que ya veníamos conversando. La famosísima sentencia de tutela 544 del 2017, que es la que abre la discusión de muerte digna para niños, niñas y adolescentes. Es la que permite la eutanasia para niños, niñas y adolescentes en Colombia. Obviamente con restricciones, especialmente casos etarios. Para Francisco, un chico de 13 años de edad. Esa sentencia T544 da lugar a la resolución 825 en 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, que es el que reglamenta la eutanasia para niños, niñas y adolescentes, con varios filtros. Hace referencia a que reconoce como derecho fundamental, así como lo hizo para los adultos, desde el año 1997, también para los niños, el derecho a morir dignamente. Declara la importancia de tener en cuenta la protección del interés superior del menor, exhorta al Estado la necesidad de reglamentar y sacar una regulación diferenciada para la muerte digna de niños, niñas y adolescentes, que en efecto existe, es la resolución que les menciono, 825, pero también no puede fallar en el caso en particular por carencia actual de objeto. El menor fallece. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué fallecen los menores en el proceso ante la Corte? Porque recuerden que las sentencias de tutela que llegan a la Corte Constitucional son la excepción. Es el último escaño. Ya han pasado
otras instancias que lo han negado. Y día tras día el paciente va deteriorándose. La resolución 825 del 2018 trae varios tópicos a tener en cuenta y es la que esta resolución y estos ítems que les traigo en estas pocas diapositivas son los que en concreto tiene en cuenta la Corte. La resolución indica: los niños, niñas y adolescentes pueden acceder a la muerte digna si cumplen ciertos requisitos y si pasan ciertas pruebas. El menor de 0, la primera de las pruebas es valorar si el menor entiende lo que es la muerte, según la edad que tenga. Y ahí es donde se hace una valoración psicoemocional acerca de la madurez del menor. Entonces, primero, el menor entiende la trascendencia de la muerte y la Corte a su vez, la resolución a su vez hace unas valoraciones etarias a partir de ciencias de comportamiento infantil, de la medicina, para entender, según la edad en la cual se encuentra el paciente, qué comprensión de la muerte debería tener. Pero eso no es una regla aplicable a rajatabla para todos los casos, porque sí o sí el menor de edad que quiera acceder a la muerte por eutanasia debe someterse a una valoración para que un profesional de la salud mental, de la medicina, sea psicólogo, un psicólogo infantil, clínico o un psiquiatra, según el caso, valore cuál es el grado de madurez de ese menor. Es vital el grado de madurez, porque a través de esa entrevista se va a poder revisar si hay un proyecto de vida para el menor. Si el menor, así sea de manera incipiente, tiene un proyecto de vida para sí, si tiene valores, si alcanza a entender tener una comprensión de la trascendencia de sus actos, si puede consentir de manera informada. Tiene en cuenta otros conceptos especiales como la enfermedad o la condición en fase terminal del diagnóstico, las necesidades especiales de atención en salud, inclusive los niños, niñas y adolescentes que dependen de la tecnología para darse a entender. ¿Cómo sucede con los niños? Existen, si los hay al menos en Colombia, con diagnósticos de esclerosis lateral amiotrófica o síndrome de enclaustramiento, que a través del movimiento de sus ojos pueden, como sucedía con Stephen Hawking, pueden darse a entender a partir del uso de la tecnología. Da referencias al alcance de la patria potestad, a los documentos de voluntad anticipada, relevancia del interés superior del menor como criterio de interpretación jurídica para definir la validez de la voluntad subrogada que está manifestando la madre, en este caso. Corresponde esa voluntad de querer morir que está subrogando o interpretando el querer del menor, ¿tutela realmente su interés superior? Hay algunas exclusiones en la resolución para solicitar la eutanasia. De 0 a 5 años están excluidos de plano. Así que no cualquier menor puede acceder a la eutanasia, solo a partir de los 6 años. Pero si tienes entre 6 y 17 años, debes someterte a las pruebas psicoemocionales, psicológicas, terapéuticas para identificar el grado de madurez y comprensión que tienes. Identificar que no hay estados alterados de la conciencia que vicien la voluntad, si no hay alguna discapacidad intelectual que mine esa comprensión o si requiere algún tipo de asignación de algún tipo de apoyo. Esto lo voy a pasar rápidamente, es una exploración de lo que trae la resolución que sí tiene en cuenta el consentimiento sustituto para el niño, niña y adolescente, siempre que sea una reiteración de la voluntad del niño, niña y adolescente. Es decir, aquí el consentimiento sería producto de la manifestación de la voluntad del paciente en su momento, de manera concomitante o previa. Ahora, hay otro requisito, no solo la comprensión de la madurez o la valoración de la madurez del menor, también la concurrencia de voluntades. Un menor que puede comprender el efecto del morir, que no dicen poéticamente, quedarte dormido para siempre, puede decir, yo quiero morir, yo quiero la eutanasia, quiero morir, pero no es suficiente. Si el menor se encuentra, en el caso colombiano, entre 6 y 14 años, requiere la concurrencia de la presencia de los dos padres o de quien ejerce la patria potestad, lo cual en la realidad puede ser una batalla interna en una familia.
un paciente de 14 años con una madurez notable, demostrable, queda y esto no me malinterpreten el término, lo voy a decir entre comillas, a merced de la voluntad de sus padres. Son mecanismos a los que ha acudido el derecho para evitar pues abusar de la figura de la muerte digna en niños, niñas y adolescentes. Entonces, si el adolescente tiene entre 14 y 17 años, vale como si fuera un adulto su voluntad, así sus padres no estén de acuerdo. Todos estos elementos los tiene en cuenta la Corte, pero el último que llama la atención es el síndrome del cuidador cansado o quemado. Es una valoración que la Corte insta y que la resolución trae de hacer, no sobre el menor que está manifestando su voluntad, sino sobre el padre que acepta. Y en su lugar hace la solicitud. Papá, estás solicitando la eutanasia para tu hijo porque es el reflejo del el mejor interés, el interés crítico de tu hijo, o es porque estás cansado y arruinado. Se hace una valoración también de los intereses del cuidador. Voy a pasar rápidamente los requisitos para acceder a la eutanasia, pero la Corte, y ahí ya empiezo a cerrar la conferencia, toma en cuenta o empieza a cerrar con estos criterios de interpretación que permiten concluir en la decisión que adopta. Primero, en el ámbito de los procedimientos médicos se debe reconocer la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad para tomar decisiones sin injerencias indebidas. Implica que se elimine enfoque de sustitución, que se atienda la aplicación del criterio de mejor interpretación de la voluntad y las preferencias. Lo sigo resaltando porque es vital para comprender la sentencia de la Corte. Debe presumirse la capacidad jurídica de quien toma la decisión. Si se requiere completar esa capacidad jurídica, se puede acudir al apoyo. Y pide tener en cuenta lo que se ha llamado paradoja del bienestar o paradoja de la discapacidad, que es otro problema. Realmente la valoración de la situación o del sufrimiento del paciente hecha por terceros siempre corresponde con esa valoración. Si ustedes se ponen en los zapatos de aquella versión de ustedes mismos cuando tenían un dolor de muela insoportable, ¿quién era la mejor persona para valorar el nivel de sufrimiento que sentían? ¿Ustedes o su odontólogo? ¿O su pareja? ¿O sus hijos? ¿O sus padres? La única persona realmente llamada a comprender el nivel de sufrimiento que está viviendo es el paciente. Pero a veces, especialmente en consentimiento sustituto, la decisión la toma un tercero interpretando, eso sí, la voluntad del paciente. Pero existe la paradoja. A veces esa interpretación no corresponde con el diagnóstico de su paciente. Ahora sí, todo resulta en la sentencia de tutela 54 del 2025, cuyo magistrado ponente fue el doctor José Fernando Reyes Cuartas. El trasegar de la tutela es largo. Hay solicitudes de eutanasia que se niegan, la entidad prestadora de salud la niega, se presentan tutelas, las tutelas se niegan. La entidad prestadora de salud, y atención en esto, ¿saben por qué niega la EPS la petición? Que resultan las distintas tutelas y que llega a la Corte. Por el artículo 3º, numeral 5 de la resolución 825 del 2018, que dice, son sujetos de exclusión de la solicitud del procedimiento eutanásico aquellos que tienen niños, niñas y adolescentes con discapacidades intelectuales. Entonces, se niega por la existencia de la discapacidad simplemente. Y eso es uno de los primeros reproches que hace la Corte. La Corte indica que la entidad prestadora de salud obró mal, porque sí, debió negar la solicitud de eutanasia, pero no por el simple hecho de una discapacidad, como dice la resolución. Y con esto ya cierro. ¿Saben por qué la Corte Constitucional lo niega? Porque no había manera, como la discapacidad intelectual del menor siempre fue desde muy chico, no había manera de entender cuáles eran sus preferencias,
sus valores. Por lo tanto, no tenía asidero a la luz de la resolución y del ordenamiento o de la jurisprudencia de la Corte, la decisión de la madre. Es decir, la madre podía velar seguramente por el mayor interés de su hijo, pero no se cumplía el requisito de respetar su proyecto de vida, su voluntad, sus valores, su sentir, su pensar, porque el chico nunca lo pudo expresar, lo cual es una paradoja. Y lo peor de todo es una paradoja que se repite, pero en esto la corte se confiesa atada de manos. Y lo que utiliza esta herramienta, es decir, la acción de tutela, es para sensibilizar, abrir el camino, poner la discusión. De suerte que al final, a pesar de la postura de MinSalud, que de hecho también el Ministerio de Salud insta a la negativa e invita a tener precaución y especial proporcionalidad en la revisión de los hechos y las características de la solicitud para no abrir indebidamente una puerta que puede vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Lo cierto es que la Corte al final se declara, se entrevé o se puede intuirla como frustrada porque él debe negar la sentencia, dado que el requisito de entender los valores del menor era material y jurídicamente inviable, porque nunca pudo darlo a entender. Es una paradoja. Entonces, en ese sentido, miren cómo en un caso tan duro, difícil, revictimizante, en un escenario absolutamente oscuro, la opción que se le da a la madre es seguir luchando con el sistema de salud o esperar que su hijo fallezca o que ocurra un milagro o resignarse, seguir luchando, seguir sufriendo las vicisitudes del diagnóstico de su hijo, seguir sufriendo las vicisitudes de sus propios diagnósticos, porque seguro tenía síndrome de cuidador cansado, depresión, ansiedad, seguir sufriendo las vicisitudes propias de la lucha contra el sistema, pero además de eso seguir sufriendo las vicisitudes propias de la falta de una norma. La Corte cierra la sentencia exhortando nuevamente al Congreso de la República reglamentar el consentimiento sustituto y el consentimiento subrogado en general, pero especialmente en casos de muerte digna para niños, niños y adolescentes, en particular en situaciones de discapacidad. Eso es un poco lo que les quería contar el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida profesora María Margarita Tirado Álvarez. En lo personal creo que ha quedado muy claro después de esta excelente y profunda exposición que el derecho, como sucede en general con las ciencias sociales, que una de ellas es el derecho desde mi punto de vista, lidia con problemas muy difíciles, muy difíciles. Algunas personas creen todavía, y no son pocas, que el derecho es estudiar leyes, estudiar sentencias, estudiar constituciones, acuerdos internacionales. Qué fácil que sería eso. Qué fácil y al mismo tiempo tedioso a morir y con muy poco sentido. O sea, sería una épica pérdida de tiempo.